Tanto daño Sí. le ha producido al PLD la ruptura de Leonel Fernández. Cuando se marchó del PLD, dividió al partido en el pasado proceso electoral. ¿Y qué daño se ha podido analizar y si lo han estudiado y lo han ponderado? Hoy es un programa completo. Mi pregunta, mi reflexión, junto con la de... Sí, es un programa completo. Y yo luego respondo para tener Ahí la está, forma. vamos. ¿Tú me avisas? Sí, no, ya. Oh, muchachos, Estamos en el aire. estamos en el aire hace rato. Mira, Juan, yo creo que tú, como bien dices, una reflexión que tú haces, yo creo que es una reflexión válida, pero no tenemos una bola de cristal, es decir, el futuro podemos construirlo, pero no podemos preverlo. Y evidentemente que el futuro que intentamos construir desde el Partido de la Liberación Dominicana es romper algunas de las restricciones que tú estás exponiendo en tu propia reflexión. Creo que Abel Martínez es un buen candidato. Yo creo que Abel Martínez logró sintonizar con la militancia al interno del Partido de la Liberación, que fue lo que efectivamente le dio un triunfo realmente significativo, sin ningún tipo de cuestionamiento, con una legitimidad lo suficientemente alta como para ser ratificado como candidato del Partido de la Liberación Dominicana y además poder competir en el proceso electoral. Riesgos en los procesos electorales siempre habrá. Siempre habrá, tienes el riesgo de ganar, pero también tienes el riesgo de perder. Y es un asunto también de probabilidades. Ahora, como organización política, que es la organización que tiene mayor fortaleza todavía en el territorio de la República Dominicana, eso le permite apalancar a un candidato como Abel Martínez. Evidentemente que las circunstancias son las que son las que te van reflejando probablemente un sistema de encuestas en un periodo de tiempo X hasta llegar al proceso electoral. Todavía no estamos en ese punto de no retorno. Yo creo que es una candidatura que se va consolidando. Y el reto que tiene el partido y la propia candidatura es precisamente, como te he dicho, romper las barreras y los límites que tú estableces en tu reflexión. Esa reflexión es válida para todos, no solo es válida para ti o para el PRM o para los demás partidos, por supuesto que es válida para nosotros. ¿Cuál es el futuro del partido? Bueno, va a depender mucho de la voluntad de los que militamos en él y esa capacidad de resiliencia que tengamos para construir más allá del propio proceso electoral. A la pregunta de Giorgi, en su momento fue importante. Piensa que si el Partido de la Liberación Dominicana no va dividido al pasado proceso electoral, probablemente otra hubiese sido la historia. Evidentemente que estaba todo el tema de la pandemia de por medio y estuvo el tema sobre todo de la paralización de la votación de febrero, que fue prácticamente lo que da el traste con la posibilidad de que el Partido de la Liberación Dominicana ganase la mayoría de los municipios como tenía ganado en la mañana del día de febrero que se tuvieron las votaciones, eran elecciones municipales y eso evidentemente que se reflejó en las elecciones presidenciales. Un partido dividido es un partido que pierde capacidad de poder competir. Las divisiones nunca son buenas en las organizaciones políticas, pero también son el reflejo de la evolución de las propias organizaciones y de las diferentes aspiraciones de los diferentes liderazgos y de la construcción de diferentes espacios. Tampoco podemos verla como algo excepcional, sino que es parte de la evolución propia del liderazgo, de la evolución propia de la búsqueda del poder político a través de, en este caso, una organización política. Entonces no podemos verla como algo que está fuera de la lógica de funcionamiento del sistema de partido, del sistema político, incluso de la propia condición humana de organizarse. Entonces eso es lo que ha pasado en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que el reto aquí es demostrar esa resiliencia posterior a ese proceso electoral, esa necesidad de renovarnos, de entender que los partidos políticos tradicionales, como lo han sido hasta ahora, no van a seguir siendo los partidos tradicionales en el futuro inmediato, no en el futuro lejano, en el futuro inmediato, al doblar de la esquina. Probablemente el presidente Luis Abinader es el primer presidente que llega sin una organización política tradicional al uso, porque el desprendimiento que ocurre, que es el PRM, del PRD, que sí era un partido tradicional al uso, con representación territorial sólida, no es el PRM. El PRM no llega a consolidar una representación como la que tenía el PRD. Hay una diferencia entre la división del PRD y la división del PLD. El PRD no estaba en el poder.
Sin ninguna duda, es un partido que se divide el poder y las consecuencias que tiene son diferentes. Yo creo que es cierto, sí, si no se produce la división, que era lo que había que evitar, y creo que el presidente Medina no hizo todo lo que debió hacer para evitarlo, porque los acuerdos del 15 no fueron cumplidos, la Constitución se puso un candado. Todas las condiciones que podemos ver en retrospectiva. Exactamente. ¿No? Porque... Entonces, ahora, te digo lo siguiente, Barocuya. El PLD tiene una gran ventaja sobre, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene un líder, que es Leonel Fernández, pero no tiene una estructura orgánica poderosa como la tiene sin ninguna duda. PLD. Y tenemos también ventajas sobre el propio PRM desde el punto de vista de la estructura de la organización política en el territorio. Quiero decir lo siguiente, las elecciones de febrero constituyen un gran reto para el PLD. Leonel Fernández y la gente del PRM por igual andan como con una carretilla o una ambulancia tratando de recoger todos los heridos y lesionados en el PLD para ver si debilitan ese partido. El partido tiene liderazgo, el PLD tiene liderazgo provinciales y municipales. Fíjate que ahora las elecciones tendrán que demostrar. Pero fíjate que el partido a debilitar todavía sigue siendo el PLD, por la propia fortaleza de la organización, a pesar de la ruptura del 2019. Y sin duda la estructura. Entonces, sigue siendo un partido potente, una organización potente. Pero yo te quería agregar algo más a ese reto, a la propia organización nuestra y al resto de organizaciones, que comenzaba un poco a pensar en voz alta sobre eso, ¿no? El hecho de que los partidos tradicionales, tal y como lo conocemos, más allá de la fortaleza que podemos tener en el territorio, no van a seguir siendo los partidos, digamos, que la gente probablemente va a tener como su preferencia ideal para canalizar su aspiración desde el punto de vista político. Tiene que ser mucho más abierto, porque en la medida en que la sociedad ha cambiado y las generaciones nuevas comienzan a utilizar de manera cotidiana los medios de comunicación, que ya no es necesariamente los tradicionales televisión, radio, teléfono que conocimos, sino lo que hoy llamamos como multimedia, el hecho de que tú puedes tener una comunicación directa, bilateral con un ciudadano, que eso era casi imposible hace 20 años, 10 años, todavía 5 años atrás. Hoy en día eso hace que tú tengas que generar nuevas estructuras de organización, hacer que las estructuras tradicionales de los partidos asimilen precisamente esa capacidad de poder canalizar diferentes sensibilidades. Entonces, eso nos pone un reto a todos. Por supuesto que a nosotros como Partido de la Liberación Dominicana nos pone un reto adelante luego de este proceso electoral. ¿Qué piensa usted que le ha hecho más daño, que ha afectado más al Partido de la Liberación Dominicana? ¿La salida, la división de Leonel Fernández o los escándalos por actos de corrupción cometidos, aunque todavía pendientes de ser sometidos y condenados en la justicia, pero los escándalos están ahí, las pruebas están ahí? O sea, se ha producido toda una avalancha de acusaciones en contra de dirigentes y, peor aún, contra el entorno familiar del expresidente Danilo Medina. Fíjate que es una suma de situaciones. Es difícil ponderar qué hace más daño, si la ruptura del partido o las acusaciones posteriores a la salida del gobierno. El partido ha sido muy claro con relación a las acusaciones y ha dicho como organización de que el que tenga responsabilidades individuales se nos ha dicho que se acusan y todavía están pendientes de poder probarse en los tribunales, pues es una responsabilidad individual. Evidentemente que eso afecta desde el punto de vista de la imagen que se tiene como organización hacia la sociedad. Pero por supuesto que la ruptura te debilita en torno a la estructura propia de la organización política. Es decir, que han sido dos embates muy importantes que ha tenido que enfrentar el Partido de la Liberación Dominicana en un periodo de tiempo muy corto. Y por lo tanto, el hecho de mantener un partido que sigue siendo el partido a vencer, el partido a debilitar en gran medida en este proceso electoral, es lo que demuestra la gran fortaleza y la aceptación que llegó y que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en la sociedad. Déjeme decir lo siguiente. Una razón por la que usted está sentado ahí
es por lo que yo personalmente, no sé yo, creo sobre usted. Usted estuvo en la Dirección de Impuestos Internos, posteriormente estuvo en el BANDES, en el Banco de Desarrollo. Y usted ha salido del poder sin que nadie